Entonces, bueno, ahora procedemos a hablar un poco sobre los pirómetros. Estos dispositivos son utilizados para medir temperaturas a distancia, que digamos es nuestra principal ventaja comparado, digamos, con los termómetros que utilizan mercurio, ¿no? Entonces, además de que poseen unos rangos de medición bastante amplios, que pueden ser desde los menos 50 grados centígrados hasta los 4000 grados centígrados. Suelen emplearse para medir objetos en movimiento. Digamos, estos es como, digamos, son dispositivos mucho más robustos que los termómetros comunes, ¿no? Podemos también medir en lugares donde se requiere una medición sin contacto, por ejemplo, una medición de la temperatura en un horno, ¿no? Entonces, digamos, un horno que esté demasiado caliente, digamos, colocar un termómetro de los cotidianos, pues muy seguramente se nos va a romper. Podemos medir metales incandescentes o gases también. Entonces, bueno, el funcionamiento. Rápidamente, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Entonces, estos dispositivos tienen un sistema que permite recoger la energía emitida por el objeto. Digamos, por ejemplo, acá en este dibujo tenemos un lente. Entonces, aquí, pues, se percibe digamos, la energía emitida por el cuerpo caliente, y luego es transmitida a otro bloque del, del pirómetro. Entonces, estos poseen un detector que convierte la energía recogida en una señal eléctrica. Es decir, esta energía absorbida pasa al detector, y el detector lo que hace es convertirme esos datos obtenidos en una señal eléctrica para que el resto del circuito lo pueda leer. Entonces, hay un sistema interno que ajusta la emisividad, y esta emisividad es la radiación térmica que emite un cuerpo dependiendo, pues, de su temperatura. Entonces, este sistema de emisividad lo que hace es coincidir la calibración del termómetro con las características de emisión específicas del objeto. Es decir, como que nos permite una calibración del termómetro, pues, de interno, es decir, del dispositivo que me mide la temperatura con las características que ha emitido este objeto, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado, por último, entonces tenemos que hay un circuito de compensación de la temperatura ambiente para garantizar que las variaciones de temperatura dentro del sensor, debido a las condiciones ambientales, no afecten su precisión. Entonces, esto está aquí mediante por ejemplo, un amplificador, un circuito de compensación para que no nos afecten la temperatura externa. Bueno, entonces aquí tenemos finalmente, pues, la señal de salida. Entonces tenemos tres tipos de pirómetros: el óptico, uno de radiación y uno de resistencia. Entonces, primero hablamos del óptico. Estos dispositivos permiten medir la temperatura de una sustancia a partir de la radiación que emana su cuerpo. Su funcionamiento se basa en comparar la luz emitida de dicha sustancia o cuerpo con el de una fuente estándar. Se utilizan generalmente para medir gases y cuerpos incandescentes, y aquí tenemos, pues, una imagen de un dispositivo de estos. Entonces, por otro lado, el pirómetro de radiación lo que hace es captar la radiación emitida por el cuerpo, en donde la temperatura perdón, se capta la radiación que proviene de un cuerpo al cual se le quiere medir la temperatura. Este tipo de pirómetro se fundamenta en la ley de Stefan Boltzmann, que básicamente lo que nos dice es que la energía que radia un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Entonces tenemos la energía radiada es igual entonces a una constante por una temperatura elevada a la 4, donde sigma se conoce como la constante de Stefan Boltzmann. Entonces tenemos que es 5.67 por 10 a la menos 8. Aquí tenemos uno de estos dispositivos. Eh, bueno, por último, entonces tenemos un pirómetro de resistencia que básicamente lo que hace es medir la temperatura del objeto
mediante un cable que se pone en contacto con el cuerpo. Es decir, mediante la resistencia podemos obtener la temperatura. Listo, entonces aquí tenemos el objeto que parece muy parecido a digamos, a un multímetro. Y bueno, entonces ahora pasamos a hablar de los presóstatos y los termostatos. Entonces un presóstato es un interruptor de presión que abre o cierra un circuito dependiendo de una presión de un fluido. Sirven generalmente para proteger sistemas de refrigeración de presiones, de descargas excesivas, así como de presiones de aspiraciones muy bajas, ya sea arrancando o parando los compresores. Su funcionamiento se basa en la presión ejercida sobre un pistón que se mueve hasta unir dos contactos. Entonces aquí tenemos, digamos, un pistón que lo que hace es moverse, un pistón lo que hace es moverse o cerrarse para cerrarme o abrirme unos, digamos, unos contactos que vendrían siendo, digamos, estos. Bueno, entonces cuando esta presión disminuye, lo que hace es que hay un resorte interno que empuja el pistón en sentido contrario, haciendo que los contactos se separen nuevamente. Entonces, este resorte lo que va a hacer es empujarme nuevamente el pistón hacia arriba y pues ya los contactos vuelven y se abren nuevamente. Mediante un tornillo se ajusta la sensibilidad del disparo del presóstato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón atrás del resorte. Es decir, que mediante este tornillo podemos ajustar, digamos, podemos calibrar el dispositivo. Entonces, dependiendo de cuánta presión nos está entrando, pues podemos hacer que el presóstato actúe de acuerdo a dicha presión. Si le queremos a una presión más baja o más alta. Entonces aquí tenemos el dispositivo, este digamos es un dispositivo comercial y aquí lo que tenemos es pues su funcionamiento interno, ¿no? Por otro lado, un termóstato es un interruptor eléctrico que es controlado por temperatura, es decir, que abre o cierra unos circuitos eléctricos dependiendo de dicha temperatura. En su versión más simple consta de una lámina metálica que apaga o enciende un compresor. Eh, Uno más avanzado es el termostato bimetálico, que consiste en dos láminas de metal unidas con coeficientes de dilatación térmico diferentes, que lo que ocurre es que cuando cambia la temperatura, las láminas cambian automáticamente, actuando sobre uno de los contactos y cerrando de esa manera el circuito. Es decir, con los cambios de temperatura, dicha lámina se va a modificar, se modifica y se cierra un circuito. Bueno, los más utilizados actualmente son los transmisores electrónicos, perdón, los transmisores no, los termostatos electrónicos, debido a sus múltiples ventajas. Por un lado, eh, son libres de partes móviles, que generalmente, digamos, comparados con los mecánicos, entonces no sufren un deterioro, ¿no? Su deterioro únicamente va a depender de su parte eléctrica, que como bien sabemos, digamos, los componentes electrónicos suelen durar bastante en comparación con piezas mecánicas, que tienen un desgaste bastante alto. Eh, Permiten configurar una temperatura mediante un umbral o inclusive podemos programar un tiempo mínimo entre activaciones. Es decir, que poseemos más funciones digamos que un termostato tradicional. Se pueden integrar fácilmente en un sistema con más funciones como programador. Bueno, entonces un ejemplo de aplicación sería, digamos, en un sistema de refrigeración de un vehículo. eh, Se puede utilizar en una bomba eléctrica. Se puede utilizar una bomba eléctrica comandada de modo que no encienda en el periodo de calentamiento. Es decir, que cuando estamos en este periodo de calentamiento vamos a evitar gastar energía de forma inútil. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el termostato electrónico y aquí tenemos un termostato bimetálico. Listo, bueno, eso fue todo por hoy.